No hay en el siglo XX ni en el siglo XXI persona relacionada con el arte de una u otra manera que no haya dedicado páginas a Picasso. Por lo tanto, hablar de los autores que han tratado de Picasso sería hacer la historia de la literatura universal o de la crítica artística universal del siglo XX y del siglo XXI. Algunos de los autores que han tratado sobre Picasso ya los he presentado en este orden, en este curso de la Biblioteca Universal. Por ejemplo, Rafael Alberti, que tiene este volumen que no presenté en su día porque no lo tenía, de Rafael Alberti, Lo que canté y dije de Picasso, que tiene lamentablemente las dos únicas ilustraciones a flor de piel. Nos gustaría que hubiera más caligrafía, esta caligrafía de Alberti, o más obra gráfica de Picasso. Por cierto, lo trata de usted, su amigo Picasso. Le ofrece esta mujer de volúmenes. Bueno, en el interior no hay más que lo que cantó y lo que dijo, pero no lo que caligrafió o lo que dibujó. Así que, bueno, en fin, es un libro de bolsillo, de proporciones modestas, aunque un dibujo en blanco y negro no requeriría mucho esfuerzo ni encarecería el volumen. De Alberti ya hablé, de otros autores hablaré, aunque ciertamente hablaré porque hablan de Picasso y de otras personas, porque ellos en sí no me interesan demasiado. Es el caso de André Malraux, que dedica el volumen, dedica la parte de estas memorias a Picasso, las tituladas La cabeza de obsidiana. Aquí está, en la segunda parte, la quinta parte de la segunda parte, La cabeza de obsidiana. La cabeza de obsidiana de Malraux está dedicada a los recuerdos, a las palabras de Picasso. Como digo, es como detallar la obra gráfica de Doré, que ilustra las obras de otros autores. Al presentar a Gustavo Doré, presenté su obra propia, pero dije que su obra, que sirve como ilustración a otros autores, es tan extensa, tan brutal, tan bestialmente extensa, que hablaría de ella según fuera tratando autor por autor. Pues igual, de Picasso en otros autores hablaré cuando trate de estos autores y le hayan dedicado un libro entero, como en el caso de Rafael Alberti, y si no, bueno, pues se dará por entendido, o citaré ahora, mencionaré quiénes son esos autores. Naturalmente he presentado al más importante biógrafo artístico de Picasso, al artista biógrafo artístico de Picasso más importante, que es Brassai, o Brassai, como quiera pronunciarse, y muchos de ellos aparecen reseñados en este volumen que se vende en el Museo Picasso de Málaga. Picasso, es una colección de conversaciones, las hay con Cézanne, curiosamente, claro, no todas son artísticas. Este volumen está editado en connivencia con el Museo de Málaga, pero otras conversaciones son entre Stalin, Lenin y Trotsky. Conversaciones con Antonio Machado, con García Lorca, con Disney, con David Attenborough, que tampoco, bueno, con Renoir, pero Renoir padre, que es el que no me interesa. Henri Matisse, con Leni Riefenstahl, con George Lucas, qué raro es esto, con Marilyn Monroe, con Ayaan Hirsi Ali, con poetas universales en general, con Luis Buñuel. Bueno, sus conversaciones creo que en formato íntegro ya las he presentado en esta biblioteca, con Jane Goodall, con Robert Graves, con Steve Jobs, con Octavio Paz, con Charles Chaplin, con Otto Frank, con Claude Monet, con Akira Kurosawa y con Karen Blixen. Bueno, bien, pues el volumen 24, entre Cézanne y el segundo volumen, que todavía no ha salido, está dedicado a Picasso. Y son conversaciones con, vamos a ver, con Kate Carey, con Ángel Ferrand, con Rosamund Wilms, con Albert Junyent, que aparece en una fantástica... Voy a enseñarlo porque es que merece la pena. Albert Junyent,
aparece en una maravillosa reinterpretación. Además es una de sus primeras obras, en una fantástica reinterpretación sí que es de las primeras obras. Evidentemente me tengo que ir al principio, vaya incongruencia entre... Es la pintura 84 de este catálogo, 84A. Bueno, esta fantástica reinterpretación inversa de una célebre pintura en la que Junyent es el que lleva la fruta y Picasso está ahí enseñando el rabo. Bueno, pues Junyent es uno de los conversadores antologados aquí. ¿Qué más tenemos? Sadoul, Georges Sadoul, media hora en el taller de Picasso. Todo esto está en este libro. Félix Pita Rodríguez, Geneviève Laporte, Peter Whitney, Jérôme Secla, Simon Terry, André Warnot, Anatole Jakowski. Unión de las muchachas de Francia, no se les ocurre otra cosa que ir ahí a casa de Picasso. Bueno, Giovanni Papini, pero esto es una entrevista inventada. Joseph Berry, Antonello Trombadori, Dominique Mauclair, Alexander Lieberman, Carlton Blake, Antonello Trombadori otra vez, que vuelve a por más, Anthony Kerrigan, Sylvie Marion, Brassai dos veces, y aún así son entrevistas que quedan fuera del libro que Brassai dedicó a Picasso. Y por último Juan Ramírez de Lucas. Faltan muchos libros dedicados íntegramente a conversaciones con Picasso. Luego hay una bibliografía que da libros que aparecen aquí y que no. Brassai, Colin, visitando a Picasso, los cuadernos de apuntes y las cartas de Roland Penrose, que por cierto no lo he traído aquí. Tengo la mesa llena de libros sobre Picasso, pero no he traído el de Penrose. Pero bueno, Penrose es un crítico, un autor, un erudito que tomó notas de Picasso y escribió un libro. No lo he traído porque en realidad es como una especie de libro de fotografías con muy poco texto, en formato económico, en formato de bolsillo, lo que tengo. Pero bueno, si esto me lleva más de media hora y se corta el cartucho de grabación, lo traeré, pero bueno, es un autor como tantos otros, no es el autor definitivo ni nada parecido. Penrose. Neil Cox, una entrevista con Pablo Picasso. Antonio Domínguez Olano, Picasso íntimo, que ya se ha presentado al tratar de Antonio Domínguez Olano, que es ante todo biógrafo, grandísimo biógrafo de Salvador Dalí, pero también de Picasso. Dor de la Sucher, Picasso en Antibes, con fotografías de Marianne Greenwood. Bueno, si nos ponemos a hablar de todos los fotógrafos, no solo de quienes han recogido, pero nos importan las palabras de Picasso. Ahora estoy presentando al autor Picasso. Y son relevantes aquellos autores que lo han entrevistado y por lo tanto han recogido sus palabras. De los que han recogido su imagen no hay cuenta, vamos. La cantidad de grandes fotógrafos que ha representado a Picasso han sido todos los que han podido y todos los que lo han logrado. ¿Quién se negaría a representar a Picasso? Bueno, empezando por las fotografías de Dora Maar. En el volumen del Corriere della Sera que he presentado antes había fotografías de Dora Maar, de Picasso pintando ni más ni menos que las señoritas de Aviñón. Bueno, pero esto irá en la obra de cada uno de estos fotógrafos. Hoy de lo que se trata es de recoger las palabras, el mensaje, el evangelio de Picasso. François Gillot, es que pone François aquí. No, perdón, sí, no. François. Perdón, lapsus mío, no había visto bien. Que ya le he presentado. A François Gillot ya le he presentado. La edición que aquí viene es la original, naturalmente, Vida con Picasso en Nueva York, en 1964. Yo presenté la edición francesa porque me salía más barato sin más. Y las virtudes del libro, bueno, ya digo que realmente muestra lo que se propone en la primera página, que es mostrar su proceso creativo y sobre todo sus relaciones con sus amigos, sus conversaciones. Hay momentos muy divertidos, muy tiernos realmente.
Es un libro que se escribió como venganza, pero no deja de representar un Picasso jovial y un Picasso vitalista, que es lo que dice Moravia, que Picasso adora su vitalismo y todo lo demás no le importa. Y bueno, hay unos tumbos para justificar que sea un autor de masas que vamos, no le sale. Geneviève Laporte, si tarda la tarde, el sol brilla, en Plom, en París, 1973. James Lord, Picasso y Dora, una memoria personal. André Malraux, La cabeza de obsidiana, que ya se ha señalado, ya la mostraré. Bueno, aquí está la cabeza de obsidiana, en este volumen. Miguel Montañés, Mariano Miguel Montañés, Pablo Picasso, los últimos años. Pablo Picasso, Les Dernières Années, París, en ediciones Azoulin 2004. No conozco las ediciones Azoulin, pero no sé si pertenecerán al Pierre Azoulin, que hace la memoria colosal, aunque parece ser que no exenta de errores, de Kahnweiler, que aparecerá, imagino, también en esta lista de autores. Kahnweiler, que es el marchante, el mercader de Picasso, y creo que se inicia con una cita famosa de Picasso que, bueno, si no... Sí, aquí está, es la primera cita, el primer epígrafe de esta biografía de Kahnweiler. Es una cita de Picasso. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué habría sido de nosotros? ¿En qué nos habríamos convertido si Kahnweiler no hubiera tenido sentido de los negocios? Es el hombre que crea el negocio Picasso y el negocio del arte moderno en general. Y tiene algunos libros de conversaciones con Picasso, algunos de recuerdos, que aquí no aparecen en esta bibliografía, pero sí que en el prólogo se anuncia, vamos a ver, se anuncia que... no, antes. Se anuncia lo que vendrá en el segundo volumen y se dice que ante todo será lo inserto en las memorias de Brachey, Gillot, Palau y Fabre y Sabartés, y se anuncia ya que en el segundo volumen se partirá de Kahnweiler, de las conversaciones con Kahnweiler, y que también estará el Habla Picasso de Marius de Zayas y la carta sobre el arte, y lo que recogió Thériade, ese griego, es un seudónimo, Thériade, lo que recogió Thériade en 1932. Estamos dando una imagen bastante general. Fernand Mourlot, grabados en mi memoria, 50 años de litografía con Picasso, Matisse, Chagall, Braque, Miró. Este es un volumen de recuerdos colectivos, como lo era Los pintores de mi vida de Brachey, que presenté con este autor. Roberto Otero, Lejos de España, Encuentros y conversaciones con Picasso, Barcelona, Dopesa, 1974, un libro del estilo del de Olano. Josep Palau y Fabra, Querido Picasso, 35 obras y 14 documentos inéditos, Barcelona, Destino, 1997. Hélène Parmelin, Secretos de alcoba de un taller, Picasso, Las damas de Mougin. Bueno, ediciones Círculo de Arte, 1964. Edición Cercle d'Art, 1964. Y también Secretos de alcoba de un taller, Picasso, el pintor y su modelo, del 65. Y más, Secretos de alcoba de un taller, Picasso, Nuestra Señora de Vida. Nuestra Señora de Vida, 1966. Y Picasso di París Gontier, 1966. Picasso dice... Claude Roy, La guerra y la paz, La guerre et la paix, París, ediciones Círculo. Círculo de Arte ha editado un montón de libros de recuerdos y conversaciones sobre Picasso. Este es de 1954. Jaime Sabartés, o Jaume Sabartés, Picasso, Retratos y recuerdos, París, Louis Carré y Maximilien Vaux, editeur, 1946. Picasso, Portrait de Souvenir. Y un libro muy famoso, que esto, como se ha visto, es relativamente alfabético.
porque aquí está Roberto Otero, mucho antes está Olano, pero es que Olano, claro, lo pone por la D, esto es un poco caótico. Sí, es orden alfabético. Stein, Gertrude Stein, que después de hacer la biografía de su asistenta, y creo que algo más que asistenta, hizo la vida de todo el mundo, y esa vida de todo el mundo incluía a Picasso. Bueno, pues hay también una monografía, ya no en la vida de todo el mundo, sino en una obra dedicada especialmente a Picasso, Picasso de Gertrude Stein, publicado en París por la Librairie Fleury en 1938. Y por último, ya se ha visto que por orden alfabético, es que claro, como hay cosas que no coincidían, por orden alfabético rigurosamente termina Antonina Valentin, Picasso, París, Albin Michel, 1957. Estos son los libros más conocidos que recogen las palabras de Picasso, si bien el comienzo de todo y el más ilustre está aquí, además está en inglés, esto es un libro en inglés, está en la versión original, está en el nunca bien elogiado y encomiado, nunca suficientemente idolatrado libro Artistas sobre el arte desde el 14 hasta el 20, desde el siglo XIV hasta el 20, de Robert Goldwater y Marco Treves. Esta edición con 100 ilustraciones en Pantheon Books vamos a ver, tenía sobrecubierta evidentemente, pero yo lo he comprado sin sobrecubierta. La primera edición del 45, la segunda edición revisada, que es esta, de 1947. Y aparece Picasso, que no es el último artista de esta colección. Hay artistas más modernos que Picasso, más contemporáneos. Bueno, pues buscando así un poco a ojo, aquí encuentro sí, una conversación sí, de Christian Servos o Servos, que no aparecía en este... No aparece aquí, es uno de los juicios que más por extenso aparecen en la monografía Picasso Azul y Rosa, prologada por Alberto Moravia, pero Servos en la edición de Confluencias y el Museo Picasso de Málaga no aparecía, curiosamente, no aparecía. Bueno, pues vamos a ver, Boccioni, claro, Picasso, me he perdido. Boccioni, Picasso, Chagall, vamos a ver. De Quirico, yo supongo que si estaba ya, si ya lo tenía. Bueno, esto es Van Gogh, esto es muy anterior. Al final voy a tener que buscarlo. Aquí está. Pablo Picasso. Aquí están los textos más antiguos, más conocidos, más populares, impresos con las opiniones, los juicios estéticos de Picasso. En primer lugar tenemos una entrevista. Dice: Picasso ha sido el artista más prolífico del siglo XX. Ha escrito también poesía. Bueno, pues ya nos está revelando el misterio. Ha escrito poesía, pues bueno, voy a aprovechar para enseñar dónde está esa poesía, donde pensaba presentar su obra, digamos, narrativa en orden cronológico, y por eso tenía en primer lugar... Bueno, vale, de acuerdo, ha resuelto el misterio, es un buen libro, desde luego, va al grano. Picasso ha escrito poesía. Bueno, pues voy a presentar ya de una tacada al Picasso que podemos considerar escritor, o la obra, por así decirlo, literaria de Picasso. Y yo empezaría por una obra que no es propiamente literaria, pero sí es narrativa, que es El sueño y mentira de Franco. Tengo aquí este catálogo de una exposición que dedicó el Ayuntamiento de Barcelona a la idea, el concepto genérico, viñetas en el frente, es decir, ilustraciones satíricas, cómicas, dibujantes humorísticos en el frente, es decir, en la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Está editado por el Ayuntamiento de Barcelona.
pero que en realidad es una de esas exposiciones que se asemejan a ese deseo de Umberto Eco de crear museos con una sola obra. En realidad, el corazón de esta exposición y lo que da sentido a todo este libro es la obra Sueño y Mentira de Franco, que es lo que aparece en la portada y es lo que se va estudiando viñeta a viñeta, estableciendo comparaciones con otros dibujantes, con obras contemporáneas, pero claro, no es solo eso, bueno, no es solo eso, pero eminentemente, bueno, luego está, claro, la parte en inglés, la parte en catalán, eso que no falte, pero bueno, eminentemente podríamos decir que esto es una exposición de una sola obra, que es El sueño y mentira de Franco. Es una obra que está al alcance de cualquiera, está digitalizada, pero aquí se estudia pormenorizadamente, se pone en su contexto y por eso me interesaba de una manera especial. Por ejemplo, así sin más, esta viñeta 15 se relaciona con la obra de Picasso y con la obra de otros propagandistas, bueno, de otros dibujantes. Hay bastantes comentarios de otras obras gráficas de Picasso que se asemejan, pero bueno, podemos decir que El sueño y mentira de Franco es una historia, es una historieta de Franco al estilo, es una historieta de Picasso sobre Franco contra Franco, al estilo de las historietas cómicas que hacía Gustave Doré, aunque sin texto, eso sí, sin texto. Por lo tanto, se puede decir que esta es una obra literaria suya de manera relativa porque no contiene, a diferencia de las de Doré, texto. Pero bueno, si tuviéramos que decir Picasso escritor, Picasso narrador, yo no... En fin, no excluiría esta obra Sueño y mentira de Franco, que es el corazón de este libro. No he dicho, es una exposición que tuvo lugar en el Museo Picasso de Barcelona en 2011, del 19 de marzo al 29 de mayo de 2011. El prólogo está escrito por el alcalde de Barcelona, bueno, lo típico, los derechos son de los herederos de Picasso, el delegado de Cultura, el director del museo, bueno, y los ensayos son, ya la parte seria, la parte académica, los ensayos son de Salvador Aro e Inocente Soto, de Carlos Pérez, donde establece una comparación entre esta obra y el gran modelo de Picasso que es Alfred Jarry, Miriam Margarita Basilio, Claustra Raffarty Planas y más Salvador Aro e Inocente Soto. Es un museo para una sola obra, lo que quería Umberto Eco. Bueno, esto es una obra narrativa de Picasso, pero si nos vamos a la obra escrita, a la obra literaria puramente de Picasso, su poesía la encontramos en la antología del humor negro de André Breton. Hay aquí dos poemas más bien en prosa, y es muy significativo que Breton lo considere humor, los considere humorísticos, que no se los tome en serio, que uno ve esos poemas de Picasso y uno le diría, pero esto es una broma, ¿no? Y diría Picasso, sí, claro, y está en la antología del humor negro de André Breton. A Picasso no hay que tomárselo en serio de ninguna manera, como a Fellini, como a ningún otro genio. Eso de ponerse de rodillas, juntar las manos y contemplar la obra de Picasso es la peor manera de apreciar, entender, analizar, estudiar y disfrutar a Picasso. Todo el mundo sabe que Picasso estaba muy salido, todo el mundo sabe que Picasso era un cachondo en el sentido erótico, y que sus producciones están llenas de erotismo, de rijosidad, de lascivia, pero muy poca gente considera o se da cuenta, cae en que Picasso era un cachondo también en el sentido humorístico. Era un gran humorista. De hecho, el discurso sobre el pene de Stalin, que aparece en los testimonios de Pierre D, en Yo he creído en el mañana, de Pierre D, son humor de stand-up comedy de primerísimo orden. Picasso hubiera sido un gran monologuista
cómico y ese monólogo sobre el pene de Stalin es realmente, o sobre cómo representar a Stalin, es realmente genial. A todo esto hay que sumar, y ya adelanto, ¿para qué dilatar innecesariamente los conocimientos y guardárnoslos en la recámara? Adelanto que este volumen, que sacaré cuando trate del Picasso pintor, del Picasso gráfico plástico, este volumen, que contiene una cantidad ingente de reproducciones de Picasso, también contiene aquellas que no se suelen reproducir porque, según muchísimos críticos picasianos y devotos de Picasso y admiradores suyos incondicionales, bueno, pues no son tan incondicionales como para que no digan que los frescos en la ONU, bueno, los murales en la ONU, son techos, son malísimos, y que no se reproducen por eso, porque son muy malos. Picasso, indudablemente, tiene obra que es muy mala. Normal produciendo tanto. Normal produciendo tanto. José Guillermo García Valdecasas defendía la idea de que a partir de que Pablo Picasso tiene que quemar sus dibujos para no morir de frío, que es una historia que Cela contaba en El color de la mañana, en ABC, su gran amigo, el gran amigo de Picasso, Camilo José Cela, contaba esta trágica historia de Picasso teniendo que quemar sus dibujos, comparándola con la mucho más prosaica de su abuelo, que echaba angulas de comer a las gallinas. Para José Guillermo García Valdecasas, a partir de este suceso trágico de que Picasso tiene que quemar sus dibujos para poder comer porque nadie le compra nada, decide vengarse, y decía José Guillermo García Valdecasas que sin duda Picasso habría pensado que no han querido mi obra cuando daba lo mejor en ella, ahora haré mierda y me la comprarán. Les voy a dar mierda, que es lo que quieren, y me la van a comprar. Y podríamos decir que en Picasso, además de esta admiración por el hombre de negocios, por Kant Weill, que tiene ese sentido práctico que logra colocar el arte, que si fuera por Picasso, bueno, habría seguido sirviendo de combustible en su guardilla, en su estudio, desnudo y destartalado y abandonado. Al margen de esa admiración por el hombre de negocios, podemos decir que hay también algo de, como diría Pla, lo dice de Espriu, de Salvador Espriu, es muy cuco, Picasso es muy cuco, de vez en cuando también es muy cuco, y realmente hay cosas que él sabe que son malas y que se divierte en endilgarlas, en endosarlas. Hay parte del arte de Picasso que es malísimo. Decía José Guillermo García Valdecasas que cuando se lo tomaba en serio, bueno, estaba haciendo ahí series de 1000 dibujos hechos con la punta del... Bueno, pues que cuando se lo tomaba en serio, seguía siendo el grandísimo. Cuando tenía que hacer un retrato por amistad o por amor o a una muchacha que se lo pedía, él hacía una grandísima obra de arte. Pero que hay obras de arte de Picasso que incluso los críticos más, vamos, estas obras para la ONU, que incluso los críticos más incondicionales dicen, y además se prueba porque no están reproducidos en los libros en general, dicen que no se reproducen porque son muy malas. La obra de Picasso también comprende obras que no se pueden tomar en serio, y que si las tomamos en serio es porque son cómicas, e incluso pueden ser humor negro, como los poemas recogidos en esta antología de Breton. Picasso es un cachondo. Todo el mundo sabe que estaba salido, todo el mundo sabe que perdía la concentración por una mujer, y afortunadamente lo sublimaba y hacía miles de dibujos grabados, cerámica erótica. Bien, todo el mundo lo sabe, pero que Picasso era un cachondo también por lo cómico, por lo humorístico. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Picasso poeta. Aquí está Picasso poeta, y bueno, el prólogo de Breton no vale demasiado porque parte de su gran... las ideas que toma aquí parte de su gran mentor ideológico artístico, que fue Jacques Vacher. Ya hablaremos de Breton y de sus cualidades, que son ante todo seleccionar. Vamos a ver, Picasso, que está vivo cuando se hace esta antología,
Y se habla de estos poemas como los últimos poemas de Picasso, como los recientes poemas de Picasso. Este está en la página 318. No es mucho, ciertamente, no es mucho. Yo los he